Primero en C5N, escándalo en la justicia. Lo dijo la jueza Figueroa. Maíquez me presionó. Mariano Martín está en comunicación telefónica con nosotros para contarnos los detalles de esto que ahora ya con nombre y apellido dice la jueza Figueroa. Mariano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, con la novedad de que por escrito, como bien mencionabas recién, la camarista de casación, Ana María Figueroa, acaba de confirmar ante el juzgado federal de Ramiro González que fue Juan Bautista Maíquez, el actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires y entonces miembro del Consejo de la Magistratura por el gobierno de Mauricio Macri, la persona que en diciembre de 2015 la visitó en su despacho. En aquel momento existía una razón protocolar. El ministro Garabano, el entonces ministro Garabano, tenía planeado participar una semana después en un acto que iba a tener a Figueroa como protagonista, pero cuenta Figueroa que el funcionario en esa instancia le refirió la necesidad y el interés que tenía el gobierno de Mauricio Macri en que apurara su voto en una causa relacionada con la constitucionalidad del memorándum con Irán. Esta causa determinante, clave, para avanzar en aquel momento, según entendía el gobierno de Mauricio Macri, sobre las eventuales responsabilidades de la administración de Cristina Fernández de Kirchner en un supuesto intento de encubrimiento del atentado contra la AMIA. Lo que refiere la jueza Figueroa por escrito, recordemos que hace varias semanas dio una entrevista telefónica en un programa de radio que yo conduzco, donde había sugerido que habían intentado presionarla un alto funcionario del ministro Germán Garabano. No dio en aquel momento su nombre, pero había dejado entender que podría haber sido Juan Bautista Maíquez. En este momento, instancias de una causa que radican primero el diputado Martín Soria, y a la que luego se pliegan otros legisladores del bloque del Frente de Todos, así como el llamamiento judío internacional, entre otros querellantes, y ante un pedido del juez Ramiro González para que precisara por escrito, así lo pueden hacer los jueces, el tenor de aquella acusación, la jueza Figueroa ratifica con nombre y apellido que fue Juan Bautista Maíquez la persona que intentó presionarla en aquella oportunidad. Porque ella había hablado de un funcionario por debajo de Garabano. Claro. ¿No? En la entrevista radial que te da justamente a vos en Toma y Daca. Exacto, Daniela, sí, había referido a un alto funcionario, le preguntamos incluso si había sido el propio Garabano, si había sido su secretario de Justicia, si había sido otro tipo de funcionarios a quienes todos conocíamos en aquel momento, integrantes de la denominada mesa judicial, algo que no tenía una existencia tangible, pero obviamente operaba y funcionaba a favor de los intereses del macrismo para incidir en la decisión de jueces y camaristas sobre algunas causas sensibles para el poder. En aquel momento, a los 2 o 3 primeros nombres que le mencionamos, respondió tajantemente que no, pero cuando le menciono finalmente si podría referirse a Juan Bautista Maíquez, la jueza en aquel momento se rió con una cierta incomodidad, dijo, bueno, por suerte ya es una etapa superada, con lo cual la diferencia de tono entre uno y otro había sido bastante taxativa. Esto para la justicia no tenía en realidad validez. Hoy lo que hace la jueza es presentar por escrito y no dejar ningún lugar a dudas. Ahora, Mariano, la intención era abrir una causa por encubrimiento al atentado contra la AMIA. Ajá. Ahora, mirá que hay que ser burro, ¿no? Porque realmente el macrismo tenía estas cosas de ser burros, torpes y llevarse todo por delante. Porque por encubrimiento tiene que estar procesado 257 diputados y 72 senadores. Sí. Sumar al Poder Ejecutivo, si vos querés, completo, al canciller, que Héctor Timerman lo querían juzgar, bueno, suponete, pero tenemos que ver una causa donde habría 257 diputados, 72 senadores y todo el Gabinete Nacional. Por un acuerdo que fue aprobado por el Congreso de la Nación, ¿no? Ese era el punto. Diputados y senadores. Absolutamente cuestionable, pero además había una causa en paralelo por el verdadero encubrimiento, ¿no? Además. No, es que hay una causa por encubrimiento, una causa por el atentado, se volvió todo a foja cero. O sea, y aparte hay una realidad, a mí me tocó cubrirlo en el 94, no el atentado, sino después, cuando se empieza a investigar la AMIA, la que fogoneó la investigación fue Cristina Fernández de Kirchner, cuando era senadora nacional, fue la que más trabajó para que se esclarezca el atentado, fue la que, digamos,
integraba la comisión de investigación del atentado contra la AMIA. Bueno, de hecho esto lo admite el propio Nisman, ¿no? En el momento en que dio una entrevista, por eso quedó registrado, después, tiempo después, cambió su opinión, pero está registrado esto, está ¿no? registrado. El impulso que le había dado No, para pero que se aparte, esclarezca. yo lo viví, he cubierto en la Cámara de Senadores, cuando ella era la oradora principal y era quien más fogoneaba la investigación contra la AMIA. A ver, podés ser cántica, lo que vos quieras, pero la realidad es esta. Yo no recuerdo haberlo cubierto por otro canal, estábamos todo el tiempo allí, después del atentado, imagínate, fue después de los 2 meses de ocurrir el atentado, y yo recuerdo que era quien más impulsaba la investigación política y judicial era Cristina Fernández. O sea, me parece que todo esto, y si es encubrimiento, son todos. Los 257 diputados y 72 senadores. Si fue aprobado. Déjame agregarte un dato, Gallego. Vos hablabas de la torpeza, si querés. Es un término que obviamente te corresponde, pero me hiciste acordar a una ex vicepresidenta de la Nación que por WhatsApp le informa, le hace saber a un legislador y destacado dirigente de su coalición de gobierno que estaban molestos en la cima del poder con la actuación de ese dirigente de la causa AME, es decir, Gabriela Michetti, diciéndole por WhatsApp, pero por favor no era lo que habíamos acordado. Sí, bueno, recordemos también, Gallego, que en este escándalo que empezó a crecer mucho, primero con la entrevista, después con la respuesta y la relevancia que le dio la vicepresidenta al señalar directamente, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al señalar directamente a Juan Bautista Maíquez, el propio actual fiscal general de la ciudad, Maíquez, respondió por Twitter que sería bueno que la jueza aclarara que yo no tuve nada que ver porque es una versión prácticamente injuriosa, se declaraba ofendido porque se hubiera mencionado su nombre. Bueno, ahora su nombre está por escrito, insisto, no es solamente el fiscal general de la ciudad, Maíquez es un hombre muy destacado, viene de la línea del Coti Nosiglia, forma parte de esa mesa judicial. Bueno, que el hijo de Nosiglia no es el jefe de prensa de él. Sí, es el encargado de prensa y el ex encargado de prensa de Germán Garabano. Por eso digo, o sea, es toda una, digamos, está todo en la mesa chica. Sí, por eso digo, me parece que esto tiene una relevancia institucional fundamental porque es la primera vez que lo que durante años conocimos de manera reservada, de manera subterránea como la mesa judicial, es la primera vez que aparece por escrito en el testimonio de primera persona de una jueza que tiene el nivel de la máxima autoridad en lo penal de la Argentina. Recordemos que la Cámara de Casación es la máxima instancia penal de la Argentina, solo por debajo de la Corte Suprema de Justicia. Por eso me parece que esto obviamente va a disparar a partir de ahora una cantidad de repercusiones, no solo en lo estrictamente judicial, sino por supuesto en lo político. Se ha mencionado en esta causa que te decía recién que impulsaron legisladores del actual oficialismo, a los integrantes de la mesa judicial, al propio Garabano, se ha mencionado al propio Mauricio Macri, ha entrado también el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que en un caso prácticamente paralelo hizo una visita a camaristas del fuero laboral para, decía uno de ellos, pedirles acordar la jurisprudencia laboral y un virtual reconocimiento y ayuda con la reforma laboral que tenía planeado el macrismo. Es decir, empiezan a quedar sobre la superficie una cantidad de cosas que no estaban hasta ahora. Mariano, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. A vos, Gallego, Dani, hasta luego. Gracias. La tenemos también a Vanessa Petrillo en comunicación con nosotros. Y yo quiero recordar, en referencia a lo que decía Mariano, bueno, ahora habla puntualmente la jueza de Juan Bautista Maíquez, pero había sido Federico Pinedo también, quien en las últimas semanas dijo que esto era algo habitual, como quitándole algún tipo de peso y como si esta intromisión, ¿no?, del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, bueno, fuera algo que sucede todo el tiempo. Después vino el audio de Michetti. Vanessa, buenas tardes. Antonio y Daniela, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, lo que cuenta la jueza Figueroa en su declaración en la justicia es gravísimo,
porque no solo cuenta el episodio que vivió ella, sino que en realidad da cuenta de un mecanismo que se había instrumentado durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En realidad la causa seguramente va a tener muchas novedades en los próximos días, porque el fiscal Ramiro González, que esto se los adelanto, va a citar también a otros jueces que denunciaron presiones. O sea, no es la única jueza que vamos a tener una declaración sobre estas presiones que pusieron de parte de la mesa judicial macrista. El fiscal Ramiro González, que es el que está investigando esto, en los próximos días va a citar, por ejemplo, a otros camaristas que denunciaron haber sufrido presiones del Poder Judicial durante el gobierno de Macri, como por ejemplo el camarista Luis Raffaelli, que es un camarista del fuero laboral que también denunció haber sido hostigado por el gobierno de Macri. O sea que lo que está contando Figueroa ahora seguramente, bueno, es la punta o es el pie para que se sumen las declaraciones de otros jueces y ratifiquen cómo era este mecanismo, ¿no? Lo que dice Figueroa, bueno, es gravísimo. Ella, por ejemplo, dice que en su momento es como que la primera vez que pasó eso y que, bueno, no se sintió, o sea, que ella le supo contestar en su momento a Máiquez y que tuvo la fortaleza necesaria para decirle que a los jueces no se los presiona. Pero fíjate vos pero fíjate que esta es una forma de hacer política que tenía Mauricio Macri y todos sus acólitos, porque ellos que armaban carpetas con la AFIP, tenían la AFI, investigaban a propios y extraños, no entiendo por qué los cuñados, investigaban periodistas, te chupaban los mails, te chupaban los teléfonos. Con el único propósito contrataban o tenían, digamos, algunos colegas periodistas que eran quienes publicaban. Tenían la justicia, entonces armaban toda una carpeta, la llevaban al juez amigo, esperaban el turno del juez amigo y allí empezaban con los famosos carpetazos y las grandes megacausas que los llevaron a intentar cavar media Patagonia y un montón de cosas más. Vos fíjate cómo iban funcionando, era una maquinaria que se fue armando como forma de hacer política. Te investigaban, chupaban los teléfonos, tomaban causas, tenían la FIP, la AFI, la justicia, operadores judiciales, grandes chupadores de teléfono, infiltraban tus mails. Es una forma de hacer política y ya lo habíamos visto en la Ciudad de Buenos Aires. No hay que acordarse de Ciro James, cuando investigaban esta causa quedó en la nada, hay que ver a quiénes más investigaron. Pero la causa quedó en la nada, pero es una forma. Ellos tienen esto. Y cuando el juez se le ponía medio rebelde, pero lo apretaban. Era una forma. Recordemos el caso, Vanessa, del juez Carzoglio, ¿no? En la causa por los Moyanos, claro. Que convoca además una conferencia de prensa porque en ese caso las acusaciones y las amenazas de muerte para su mujer, que recibió llamados telefónicos, fueron gravísimas y él rápidamente convoca a los medios de comunicación intentando dar algo de transparencia a esto que le había sucedido, ¿no? La preocupación por que rápidamente lo destituya la Canicoba Corral. También. La preocupación en la corte, meter 2 jueces por la ventana. Era una forma, Vanessa, de hacer política. Exacto, por eso lo que digo es que lo que describe Figueroa es en realidad un mecanismo sistemático que se había implementado durante el gobierno de Macri. Lo que pasa que creo yo, la primera vez que una jueza lo dice por escrito en una declaración bajo juramento de decir verdad en forma testimonial ante la justicia. Y además es Ana María Figueroa, que es una jueza de la Cámara de Casación. La Cámara de Casación Penal es el máximo tribunal penal que tiene nuestro país, y que lo diga por escrito, bajo juramento, y en el marco de una causa judicial, es muy fuerte, es muy grave. Les digo, esto es el inicio de esta causa en la cual se están investigando presiones no solamente a Figueroa, sino a distintos jueces que lo fueron denunciando en declaraciones radiales, pero ahora hay una causa y bueno, creo yo que va a avanzar y bueno, nos va a demostrar una vez más todo lo que ocurría durante el gobierno de Mauricio Macri. Acordate Rosansky, Vanessa, el juez Rosansky que lo grabó a Garabano cuando lo aprietan. También hay numerosos hechos que, bueno, la misma jueza habla
de que en ese momento cuando ella publicó o los aprietes, si se quiere, cuando fue a visitar a Máiquez, no se hablaba del lawfare, pero ahora, dice, lo relaciono con todo, y la misma jueza está hablando del lawfare y de la persecución del gobierno de Macri de esta declaración testimonial. En 2015, cuando la fue a ver a su despacho Máiquez, todavía no se hablaba de lo que era la persecución, el lawfare, de lo cual se comenzó a hablar ahora. Dice la jueza de casación que ahora, vincula todo lo que ocurrió con todo lo que está trascendiendo ahora, con la causa de espionaje, con lo de los mails tirados, con la persecución, la causa que tiene, que es terrible, la causa del pueblo indígena de Lomas de Zamora. O sea, todo hay que verlo todo en un mismo contexto y visto como un mecanismo que era normal dentro del gobierno de Mauricio Macri, con distintas figuras alrededor, la mesa judicial, los espías de la AFI de Gustavo Arribas, en fin, son todas las puntas que da también la declaración de la jueza Figueroa, ¿no?, ante la justicia. No, aparte hay que recordar que en los tribunales de Lomas de Zamora, el juez a cargo de la investigación ha citado tanto a Cristina Fernández como a Horacio Rodríguez Larreta, porque también tenían chupado los mails de Cristina Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Sí, ahí en esa causa hay más de 30 víctimas que se conocen por ahora, o sea, de gente a la cual han espiado, hay políticos, entre ellos Cristina Kirchner y Larreta, y el juez decidió citarlos en realidad porque les quiere mostrar todas las pruebas que hay sobre el espionaje que han hecho contra ellos y para que hagan todas las manifestaciones que quieran hacer con respecto a esto, ¿no? Esa causa es tremenda, la causa que tiene el juez Villena de Lomas de Zamora, que te digo que cuando ahora está en secreto de San Mario, ahora se abre y seguramente van a ir presentándose brillantes todas las víctimas que han sido espiados, ¿no? Tengo entendido que Santilli también. También, sí. Rodríguez Larreta, Santilli, Cristina Fernández, senadores, diputados propios extraños. Barrio Nuevo, Mario Negri. También. De los estados también, personajes, organizaciones religiosas, o sea, hay de todo en esa lista de espiados. Vane, muchísimas gracias, seguramente retomaremos el contacto. Gracias. Tenemos en línea ahora también a nuestro compañero Gabriel Morini. Gaby, buenas tardes, aquí Antonio y Daniela te saludamos. Hola Antonio, Daniela, ¿cómo andan? Bien, no sorprendidos, ¿no?, por esto, porque pero la es verdad la caja que la de jueza, Pandora. Exactamente, porque la jueza había esbozado, ¿no?, hablando con Mariano Martín, de quién se trataba, pero ahora y ya por escrito con nombre y apellido, Juan Bautista Máiquez, el hombre que entró en su despacho. Sí, ya lo cuenta amplio un poco más, teníamos idea de que la respuesta iba a ser completa, las preguntas del propietario del fiscal Ramiro González eran amplias, y me parece que quizás no sea el único testimonio que se recopile en esta causa, sino también que se avanzará en lo que es la investigación respecto de otros jueces que han denunciado presiones. Algunas lo hicieron en el momento oportuno, otros lo han hecho con posterioridad. En las últimas semanas hemos visto varios jueces que también han ratificado posiciones que han sostenido de manera pública, pero me parece que se está configurando un poco el escenario como para dejar de ignorar lo que ocurría en aquel momento por parte de cierta investigación del Poder Judicial y empezar a atar cabos. ¿Qué significa esto? Si hubo presiones en tal o cual momento para obtener tal o cual beneficio, cronológicamente coincidían con la temporalidad de distintos fallos. Entonces, la cuestión me parece que va a girar en torno a eso ahora a partir de la mesa judicial y saber de empezar a determinar exactamente en qué operaciones estuvieron involucrados los distintos actores de la mesa, que me parece vale la pena aclarar que no funcionaban de manera coordinada, sino que había cada uno una especie de división de tareas o división de áreas y sectores sobre las cuales tenían la misión de conseguir determinado objetivo. En el caso de Figueroa me parece claro que la discusión estaba en si el ministro Garabano validaba o no el fin de la gestión de Figueroa como presidenta de casación. Esto terminó ocurriendo efectivamente así, más allá de que la jueza relata este suerte de intento de presión y demás, que habrá que ver si configura o no un delito, ¿no? Eso es
otra cuestión a analizar más a futuro, Sí. pero que en definitiva corrobora que hubo presiones a las que yo le agregaría con mucho protagonismo de los medios de comunicación también. Sin duda. Que eran respecto- fundamentales a la hora de armar la carpeta, porque vos sin medio no tenés carpeta. ¿Para qué vas a investigar a propios y extraños? La idea es armar un carpetazo y, digamos, enlodar a quien vos le armaste la carpeta. Para eso se ocupaba D'Alessio, o sea, el tema era enlodar, era poner de manifiesto que tal o cual era corrupto, meter preso a un opositor, inclusive a los propios, si algún propio se rebelaba, le armaban la carpeta. Sí, también con Claro. la falta de cobertura de alguna de las denuncias, Gaby, porque yo recién mencionaba el caso de Carsoglio y fueron muy pocos los medios que se hicieron eco de lo que Carsoglio en ese momento, cuando Macri era presidente, estaba denunciando, y también en eso han colaborado mucho, bueno, por omisión. Pero claro, y es más, te agrego, cuando Macri era presidente todavía, Gustavo Rivas y Silvia Magdalani terminaron confesándole a la bicameral que habían enviado a 2 personas a preparar, digamos, a buscar información acerca de si la AFI se tenía que preparar ante una eventual detención de algunos de los integrantes del clan Moyano. O sea, insólito, Sí. insólita esa admisión frente a un órgano institucional que debe de alguna manera supervisar el accionar de los servicios de inteligencia, totalmente alejado de lo que era la función original. Pero no quiero alejar de lo que mencionaban ustedes. Sí, las carpetas ni siquiera recuerdan. Estaba la lista de jueces a los que el macrismo quería, y me acuerdo la palabra exacta, limpiar de Comodoro Pi. De manera que se naturalizó parte de ese accionar, que eran presiones directas, indirectas o a través de interposición persona, para efectivamente avanzar en lo que iba a ser el disciplinamiento de algunos jueces, repito, en paralelo hoy el Consejo de la Magistratura estuvo rechazando una serie de denuncias que venían arrastradas de la gestión anterior respecto a accionar por sus fallos. ¿Se acuerdan ustedes? Entre ellos el de Alejo Ramos Padilla por la causa de D'Alessio. Claro. ¿Se acuerdan de aquella entrevista en la cual el propio expresidente dijo, bueno, Ramos Padilla ya hizo bastantes? Sí. No es la Sí. primera. Con lo cual, me parece que estaba... No, y cuando se enojó por la libertad de Cristóbal López y Fabián de Sousa, Bueno, sí, No es cuando lo que se habíamos compungía, acordado, no es como se bueno, varias acordado, cuestiones. se sentía muy enojado porque la justicia no actuaba como él Lo quería. que pasa es que en ese momento algunos podrían decir que era cuestión de interpretación, ¿no? No, no, Ahora no. está el audio de Gabriela Michetti, ahora el propio Federico Pinedo sale a decir que A era algo reconocer. habitual, ¿no? Queriendo normalizar una situación que todos lo sabemos porque es el ABC, es la